Cuando nosotros vemos las Escrituras, leemos en Juan capítulo 4, versículos 22 y 23. Juan capítulo 4, 22 y 23. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando leemos esta cita, ¿a quién le está hablando el Mesías? A la mujer samaritana. ¿Por qué la gente que estaba en Samaria no sabía lo que adoraba? Porque tenían dioses falsos. Ahora, no solamente le dice a los samaritanos, y aquí la mujer en representación de ellos, que adoraban lo que no sabían, sino que dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Cuando dice nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Tenían que ver, pero se habían apartado. Recordemos que Israel se divide en dos casas. Casa de Israel y casa de Judá. Samaria quedó en casa de Israel. Con el tiempo, y es algo que vamos a ver, un punto allí importante de lo que hace Jeroboam, es que en casa de Judá, el servicio, todo lo que tiene que ver con el templo, el sacerdocio, los levitas, siguió. Mientras que en casa de Israel lamentablemente se perdió. Y establecieron una adoración totalmente diferente a lo que el Señor había proclamado, constituido desde tiempo antiguo. Samaritanos y judíos, en este caso los que vivían en la provincia de Judea, porque ya no podemos hablar de Israel como tal porque está dividido en dos casas, y de allí entonces se separa en provincias, y en este caso esta provincia de Judea, que políticamente estaba bajo el dominio de Roma. Los que estaban en Judea mantenían el templo, el sacerdocio y toda una serie de cosas a pesar de ciertas cosas que se vieron afectadas. El Mesías, hablándole a la mujer samaritana, cosas que le extrañó también a ella, de que alguien de la provincia de Judea tratara con ella, por la separación, la enemistad que se creó desde los días de Nehemías y Esdras, cuando fueron a reconstruir el segundo templo, los samaritanos no quisieron ser parte de eso. El Mesías dice, mas la hora viene y ahora es. En pocas palabras, hay un proceso que se va a dar y ahora es cuando se da inicio a todo ese desarrollo, pero que va a ir en crecimiento, cuando los verdaderos adoradores, ¿por qué no decir simplemente adoradores? ¿Por qué colocar verdaderos adoradores? ¿Por qué no solamente el Señor, o cuando los adoradores, y ya está? ¿Por qué ese verdadero adorador? Nos da a entender que habían falsos adoradores. Cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que había
gente que estaba adorando falsamente y no precisamente al Padre. Pero la hora viene, todos unos eventos proféticos, y ahora es donde parte esta profecía que empieza a cumplirse y que se irá desarrollando y creciendo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Entonces, no solamente es que va a venir una adoración auténtica, íntegra, apegada a la Torá, hacia el Padre, sino que la adoración va a ser en espíritu y va a ser en verdad. Y eso traerá como consecuencia que el Padre, a tales adoradores, o sea, aquellos que son verdaderos, que le adoran a Él, que lo hacen en espíritu y en verdad, Él busca que le adoren. De alguna forma, el hombre, no el Mesías, el hombre empezó a establecer un servicio fuera de la Escritura, totalmente desconectado. Y por lo tanto, el objetivo del Mesías es hacer que el hombre se acerque al Padre a través de él. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando nosotros empezamos a estudiar, que esa es una de las cosas que debemos hacer siempre, porque a veces leemos y pareciera que saltáramos letras o palabras. Oye, pero ¿dónde dice esto aquí? Oye, ¿verdad? Y esa cita a lo mejor la tiene hasta subrayada, con resaltador y todo. Ah, es que no lo había visto así. ¿Y cómo lo va a ver? Si no hay de otra, está clarito. Cuando nosotros empezamos a estudiar con detalle ciertos elementos, nos estamos dando cuenta que hubo un momento en la historia de nuestro pueblo donde empezó a perderse el sentido de lo que era el servicio y hacia quién va dirigido el servicio. Y eso trajo como consecuencia que surgiera otros tipos de adoración y hacia otras figuras. En Samaria, con toda esta idolatría, en otros países, en otros reinos, en otros lugares, hacia otro, y de ahí los cultos y todo lo que tiene que ver con la idolatría. Sin embargo, hay un servicio que surgirá con verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y que va a ser direccionado hacia el Padre. Direccionado hacia el Padre. ¿Por qué muchas veces nosotros no vemos respuesta o resultado de ciertas cosas? Lo que tenemos que revisar es cómo la estamos haciendo. Porque pudiéramos tener buena intención, pero no un principio que sustente nuestra acción. El asunto es que la gente dice amar al Mesías, seguir al Mesías, pero no leen lo que él dice, o por lo menos no le prestan atención a lo que él mismo dijo. Yo amo tanto al Mesías que ignoro sus palabras. Y lo que leo no le tomo importancia. Yo quiero seguirlo haciendo como a mí me parece. Entonces, ¿dónde está el amor hacia él cuando él mismo dice de qué forma lo vamos a hacer? O sea, ni siquiera con él, o ni siquiera a él le somos obedientes. Este servicio que va direccionado hacia el Padre, porque todo proviene del Padre, es lo que va a traer como consecuencia que veamos un tiempo igual que cuando se dio ese servicio auténtico en espíritu y en verdad, y donde habían grandes milagros, prodigios, maravillas, donde la gloria del Señor se posaba, y habían tantas cosas que se daban. Y si la gloria postrera es mayor que la primera,
quiere decir que los recursos que tendrán para este tiempo estos servidores en espíritu y en verdad serán mucho mayor que tiempo antiguo. O sea que si antes asombró el hecho que hasta los apóstoles caminaban y con la sombra sanaban, hoy día eso va a ser algo normal. Ahora, ¿quiénes son aquellos a los cuales el Señor les va a dar el honor y más que el honor, el poder para hacer este tipo de acciones en este plano terrenal y hacer que lo celestial se manifieste aquí? Los adoradores verdaderos que busca el Padre y que lo hacen en espíritu y en verdad. No hay otro. Por lo tanto, llegará un momento que aquellos que critican, que condenan y que juzgan lo que nosotros hacemos por la palabra, si no creen por lo que decimos, van a empezar a creer por lo que hacemos. Porque lo que va a hacer el Señor no lo detiene el hombre, ni está sujeto a hombres. El Señor no depende de nadie, depende de sí mismo. Él lo que necesita es a uno solo, que se pare firme allí en la brecha, y ese va a ser, ya está. En este camino, ninguno de nosotros somos indispensables, ninguno. Somos necesarios, pero no indispensables. El único indispensable es el Señor. Y el Señor busca a esa gente que quiera servir como Él lo establece. A esa gente como Pablo que dicen, ya no vivo yo. Aquellos hombres y mujeres que mueren a este sistema para vivir al Señor. Gente entendida de lo que representa el servir y el precio que debemos que pagar por servir. Eso es sumamente importante. Debemos estar claro que el juego de ser cristiano se va a acabar. De ese disfraz que de pronto la gente se coloca el domingo y se viste de piedad para hacer golpes de pecho en la iglesia para después salir para hacer lo que les da la gana. Porque la gente piensa que el domingo puede estar en un momento dado, en un sitio donde supuestamente se congrega y después sale a llevar una vida totalmente desconectada de aquello que dice creer. Ese dualismo no va a existir. Lo único que ahora está de moda y lo llaman bipolar. Porque las cosas del Señor son serias. Y una de las cosas que debemos aprender es a respetar y a llamar las cosas por su nombre. Si este tiempo donde vamos a empezar a ver el surgimiento de verdaderos adoradores, y son los que el Señor está buscando, mi deber es estar atento, prepararme, indagar, escudriñar, para ser de esos de los que el Padre busca, y tener el honor de ser uno de aquellos escogidos para el tiempo de la restauración de todas las cosas. Eso es algo que debe ser para nosotros no solamente un privilegio, un honor, sino también un compromiso que haga que tengamos pasión. No por ser alguien, sino por hacer algo en favor del Señor y del reino. Porque aquí no buscamos hacernos un nombre. Ya el nombre está establecido, el Señor. Aquí lo que buscamos es lo que dice la Escritura, que todos conozcan al Padre
y a su Hijo, el cual fue enviado. Cuando hablamos de ese servicio en espíritu y en verdad, esa expresión que aparece allí de espíritu es la palabra hebrea neshama. Neshama tiene que ver con el hombre interior, que ha sido renacido por los méritos del Mesías, no es el alma. En pocas palabras, cuando hablamos del neshama estamos hablando del hombre interior. Nosotros aceptamos al Mesías, somos justificados, se nos da el derecho legal de ser hijos, y ese hombre interior que estaba como dormido, despierta, y al despertar entra en contacto con el Padre, y el Padre empieza a tratar con nosotros a través del hombre interior. Quiere decir que el servicio en espíritu y en verdad, en esta parte de servicio en espíritu, no va a ser un asunto emocional. No es un asunto de sentimiento, no es un asunto almático, es un asunto espiritual. Es algo que tiene que surgir de mi hombre interior. ¿Y qué es lo que está sembrado en mi hombre interior? ¿Qué va a salir de mi hombre interior? Entonces allí entra en operación la verdad. La emet es la palabra de Adonai plasmada y revelada para la transformación del alma y así ser uno con Adonai en base a ese conocimiento que nos da, pero que se transforme en una palabra revelada. Hay dos elementos para el servicio al Señor. Uno, que salga de nuestro hombre interior y el fundamento de ello sea la palabra. Ese servicio sustentado en la palabra y que nace del hombre interior es el que va a traer como resultado de que esa adoración verdadera vuelva a aparecer. Y esos servidores en espíritu y en verdad, aquellos que trabajan desde su hombre interior conforme a la Torá, son los que está buscando el Padre. Esos son los que busca. Entonces empezaremos a ver un mayor compromiso, ya que el sustento en lo que está fundamentado el servicio es en la misma palabra del Señor, es en su revelación. Como es en su revelación y es en su palabra, el declarar la palabra traerá como consecuencia que los cielos se abran y veremos entonces la gloria del Señor como nunca antes. Ahora, si esos adoradores los busca el Señor, quiere decir que no los había. Pero progresivamente ha ido llevando al pueblo a un nivel de que se dé, que ese servicio surja y que estas personas estén presentes para poder servir, para poder ministrar. Esos días como David, que al tocar su arpa podía afectar la vida de Saúl y que el espíritu que lo atormentaba cesara, y así como otros hombres escogidos por el Eterno, no veremos a uno, veremos servidores. No es a uno eventual, es que veremos a un pueblo, veremos a hijos del Señor entendidos de lo que son como representantes, como embajadores, sirviendo en espíritu y en verdad. Estamos viviendo unos días en los cuales la palabra del Señor que aparece en Romanos 11, 25. Os quiero, hermanos, que no ignoréis. Entonces hay un misterio que no se puede ignorar. Ahora ya no va a ser misterio porque lo va a revelar. Este misterio, pero en el momento que lo revela deja de ser misterio. Bueno, para el que estudie, porque eso está escrito hace 2000 años y sigue la gente en el mismo misterio. Quiere decir que el ignorar o el desconocer el misterio va a traer como consecuencia
Arrogancia. Hay un endurecimiento parcial que ha ocurrido a Israel. Entonces, el misterio es que Israel entró en un proceso donde se endureció. Pero se endureció porque dentro del plan del Señor estaba el abrir la puerta hacia los gentiles. Y por eso dice la palabra que Él desgaja a una de las ramas. Y de esa forma, este olivo natural puede abrir las puertas para que el olivo silvestre pueda ser parte de Él. Y siendo parte el olivo silvestre, ahora del natural, se alimente de la rica savia del natural. En pocas palabras, si estamos en el silvestre y pasamos al natural, hay un cambio, una conversión. Ya el del silvestre no nos sustenta, ahora nos sustenta es el olivo natural. Y este olivo natural es el que da fruto. El olivo silvestre es estéril, no da fruto. El natural sí. En pocas palabras, para que nosotros podamos cambiar nuestra condición y dar fruto, tenemos que salir de la esterilidad para pasar a la fertilidad en el natural. Entonces, el misterio es que el Señor endureció parte del pueblo y desgajó, no arrancó, desgajó. Desgajar es quebrar, pero queda guindando. Pero queda ahí, pero al estar partida, por supuesto, no se sustenta igual y se va secando, pero está allí. Puede secarse, pero ahí queda. Ese desgajar dejó un espacio para que entonces el silvestre pueda ser injertado. Dice que de esas ramas fueron injertadas al natural. Ahora, esas ramas injertadas al natural empiezan a alimentarse de esa savia. El misterio es que los que están siendo injertados no piensen algo diferente a la posición que el Señor les está dando. Y en esa posición y en ese tiempo de ir injertando, dice la palabra que el endurecimiento será hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero en el momento que la plenitud de los gentiles entre, ¿qué viene luego? Y todo Israel será salvo. Hay un tiempo, lo podemos ver de esta forma. Israel, hay una ruptura en el tiempo para abrir paso a un momento profético a través del Mesías. Ahora se abre hacia los gentiles la puerta. No todo Israel es desgajado, parte. Pero se abre esta puerta hacia los gentiles. Ahora, esta puerta grande que se abrió hacia los gentiles por los méritos del Mesías, progresivamente se va a ir cerrando. Hasta que llegue a su punto donde todos los gentiles entren, y ahí donde tenemos que entender hacia dónde están entrando. Porque ¿qué es lo que dice la palabra en Romanos? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. La pregunta es, ¿entren a dónde? ¿A dónde? Si es a Israel o a ser parte del pueblo, quiere decir que la entrada es hacia algo que ya está establecido por el Eterno. Y que esa entrada nos lleva a un lugar que tiene una cultura, que tiene principios, que tiene todo ya establecido. Si salimos del olivo silvestre y estamos entrando al olivo natural, entramos al olivo natural y nos alimentamos de la rica savia, quiere decir que no tenemos nada que ver con el silvestre. O sea, si nosotros estamos aquí y pensando en una celebración pagana, eso es estar en el natural, me desgajo, me paso para el silvestre, terminé, vuelvo para el natural, para el silvestre, para el natural. Entonces la ramita brincona, que se pasa de aquí para allá y de allá para acá, y de aquí para allá y de allá para acá. Entonces yo estoy en el natural, quiero disfrutar las bendiciones y todo, pero un momentico, que me alimente el silvestre. O sea, una cosa que no tiene sentido. ¿Qué sucede? Si la palabra dice claramente que estamos siendo injertados, dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles, el gentil debe estar consciente de dónde está entrando.
porque el hecho de ignorar a dónde entra precisamente hace que pudiera caer en arrogancia. ¿Y cuál es la arrogancia? Pensar que él desplaza al judío. Y no es precisamente lo que se hizo. Si los gentiles están entrando a un reino donde hay una cultura y somos alimentados de la risca savia, entonces debemos estar entendidos dónde estamos. Pero proféticamente dice, hasta que entre la plenitud de gentiles. Quiere decir que hay un tiempo en que los gentiles ya dejarán de entrar. Cesa. Y cuando esto cese, entonces dice, y todo Israel será salvo. En pocas palabras, el tiempo hacia los gentiles se está cortando, pero el tiempo a los judíos se está abriendo. Va a llegar un momento en que el Señor ya no seguirá tratando con los gentiles, que es un trato por los méritos del Mesías, para tener un trato directo con Israel, que es un asunto del Padre. Y eso lo podemos ver nosotros a través de la Escritura. El trato con los gentiles por los méritos del Mesías, porque es el que nos justifica. Pero Israel está bajo pacto. El trato de Israel directamente con el Señor. Por eso de que nosotros vamos a querer convencer a un judío que acepta al Mesías, eso es una cosa que está fuera de la palabra. Eso es algo entre el Padre y el pueblo del Señor, en este caso casa de Judá, no nosotros. Nuestro deber es que todos aquellos justos de las naciones caminen con nosotros y entren. Y en ese proceso de entrar, el crecimiento, el desarrollo dentro de una cultura. Ahora, los que estamos entrando, y estamos claros hacia dónde entramos, recordemos que la entrada por los méritos del Mesías tiene que causar en nosotros un cambio, una transformación. Y ese cambio, esa transformación, conforme a la Torá, hará que de estos escogidos el Señor saque gente que le sirva en espíritu y en verdad. Ahora, el servicio de todos estos justos de las naciones en pro del Padre, de mostrar su gloria y todo lo que tiene que ver con el Señor, traerá como consecuencia lo que también dice la palabra. Llegará un momento en que Israel, viendo a todos estos que no eran pueblo, pero ahora que son pueblo, causando un servicio que en ellos causará celo. ¿Cómo es posible que esta persona, como dice la palabra en Efesios, sin palabra, sin el Mesías, sin el Señor, sin promesa, sin nada, pueda vivir como realmente debería vivir yo? Y ese fue el asombro de los apóstoles. El mismo Pedro se asombró en casa de Cornelio. Él no entendía lo que estaba pasando. Y después cuando llega a Jerusalén dice, no, es que es verdad, que el Señor también de ellos se está escogiendo y también se manifestó. Y el Espíritu también fue derramado sobre ellos. Y Pablo empieza a contar todo lo que está sucediendo en medio de los gentiles a Israel. Todo lo que está pasando aquí, se lo está contando a los que están aquí. Pero esa búsqueda de servicio hacia el Padre en espíritu y en verdad, y que traiga como eso esta gloria como nunca antes, simplemente va a causar celo. No es que por lo que nosotros hagamos van a reconocer al Mesías. Ojo, van a causar celo. Celo de que los que estamos aquí vivamos conforme a la Torá una vida santa. Y que le demos el lugar a la Torá que muchos de los que están aquí desgajados no le dieron. Por eso, el desarrollo del creyente que entra al reino, que entra a ser parte del pueblo, está sujeto precisamente a que cada día viva más apegado a la cultura del reino. Porque en la medida que nos apegamos más a esa cultura, en la medida que vamos desarrollando esa identidad, ¿qué es lo que dice la palabra? Y por los frutos los conoceréis. Cuando hablamos del tiempo de los gentiles, debemos entender que el Señor le ha revelado su palabra al mundo. Y el Mesías es el instrumento de justificación para todo aquel que quiera acercarse al Padre. La sangre del Mesías es para todos. No hay excepción ni acepción de personas. Lamentablemente,
las personas que han buscado del Señor se han desviado y en vez de ir hacia donde establece la Escritura en Hechos 15, todos los gentiles que vayan entrando no le colocaremos tropiezo, que vayan a la sinagoga en Shabbat para que oigan la Torá. Estos gentiles que están entrando y que deberían ir a la congregación a estudiar la Torá y todo esto, lamentablemente los desviaron y los mandaron para la iglesia. La iglesia fundamentada con una estructura netamente católica. Netamente católica. No han roto con eso. Siguen conectados a eso. O sea, reconocieron al Mesías y en vez de entrar, se abortaron, se desviaron. Y a todos esos el Señor le está dando una oportunidad. A todas las personas que están buscando de los justos de las naciones, de estos gentiles, el Señor los está llamando. Y los está llamando a ser parte de un reino. Porque las columnas de la iglesia, en la medida que va pasando el tiempo, cada día se están debilitando más. Se están debilitando porque el mover profético no lo pueden parar. Lo que está haciendo el Señor, por mucho que quiera alguien impedirlo, tú no puedes ir en contra de lo que el Señor establece. Eso es como querer frenar un río con ímpetu. Se lleva todo lo que se atraviesa. Entonces las personas que están aquí, los justos de las naciones, la gente que está en una congregación que tiene hambre y sed, muchos que están en la iglesia, están en el sitio y tienen dentro de sí la inquietud, el vacío, la ansiedad de buscar, de ir más allá. Pero hay algo que los afecta, su alma. Entonces el alma, los sentimientos, las emociones no los dejan tomar la decisión de decir yo voy a buscar la verdad y punto. No encontrarse con la verdad, buscar la verdad. Entonces, cuando alguien empieza a confrontar con la palabra todo esto, los líderes entre los gentiles, ¿qué es lo más fácil? Condenarlo. Empiezan las alarmas. Hay que tener cuidado. Hay una falsa doctrina. Hay esto, hay aquello, que no oigan. ¿Qué sucede? La gente que está buscando del Señor, el Señor los está levantando. Y el Señor los está inquietando y están buscando y anhelan la verdad, porque es algo del Señor. Gente que solo en su casa, que se congrega en un sitio X, nadie le habló y empezó a verse identificada con Israel, con la cultura, con lo que aparece allí, y empezó a estudiar la Biblia, a leerla y a darse cuenta de cosas que no encajan. Pero dentro de este proceso, como hay gente que está buscando, hay gente que también se opone. Y el tiempo de estos justos se está acabando. Y ahora vamos a empezar a ver una búsqueda, ya no en la iglesia, sino en el mundo. Ahora la gente que está en el mundo, que ese que decía, para ser cristiano como fulano me quedo en mi casa, o para ser evangélico como fulano mejor me quedo aquí donde estoy, se va a cansar de eso. Se va a cansar. Porque hay gente sirviendo en espíritu y en verdad que llevará un mensaje que cuando lo oigan dicen, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo estaba buscando, eso es lo que yo anhelo, yo no quiero ni esto, ni esto, ni esto, eso quería. Y se va a identificar y van a ser tocados por el Señor. Ese tiempo de esos gentiles se está dando, lo único que el tiempo en general. ¿Y cómo van a creer ellos si no hay quien les predique? Esto que el Señor nos está revelando no es para tenerlo metido en 4 paredes. No podemos tener una lámpara y meterlo bajo la mesa. ¿A quién alumbra? Tener la gloria escondida es el error más grande que podemos tener. Si la gente con una mentira sale a declararla, ¿por qué nosotros con una verdad tenemos que quedarnos callados? ¿A qué le tenemos pena? ¿A qué le tenemos vergüenza? ¿A qué le tenemos miedo? Para nada. Mientras más nos golpean, mientras más tratan de destruirnos, más nos multiplicamos. Y hombres en la Biblia fueron más sabios. No, mejor los dejamos quietos. Porque si no son del Señor, desaparecen. Pero si son del Señor, ojo, pudiéramos estar luchando contra el mismo Padre.
Esa gente fue más sabia que los de hoy día, que en vez de decir, vamos a oír, vamos a sentarnos a ver qué pasa. Si nosotros revisamos lo que establece la palabra en relación a ese mover en espíritu en verdad, y todo lo que va a hacer el Padre, este tiempo que se está cerrando y el tiempo Israel que se está abriendo, simplemente va a causar que en la medida que se va cerrando, también el proceso en los que han entrado va a ser mayor. Quiere decir que el Señor nos va a ir llevando a un nivel mucho más alto, donde habrán mayores recursos, mayores herramientas para poder cumplir con la labor que nos toca en los últimos tiempos. O sea, estamos en un periodo de transición donde esto no termina de cerrar y esto no termina de abrir. En el momento que los de aquí digan, Baruch haba Bechen Adonai, hermano, apagamos la luz y se acabó todo esto. La Escritura dice que el Señor busca. Esa palabra busca surge de la expresión hebrea dirshu. Significa escudriñar diligentemente, sin descansar, indagar profundamente, inquirir con ansia, búsqueda con pasión. Entonces es un asunto de un deseo, una pasión, algo dentro de nosotros de buscar. En este caso es el Padre en procura de encontrar a aquellos que le sirven en espíritu y en verdad. Imagínense lo que va a suceder en los últimos tiempos, que el Señor está haciendo esto para encontrar a estas personas que hacen del servicio algo único, santo, y de esta forma poder ser de bendición a todos aquellos que todavía entre medio de los gentiles están buscando una verdad. No solamente la expresión busca, sino que cuando hablamos de el Señor busca adoradores o adoración, debemos estar conscientes que esa palabra hebrea no existe para definir adoración o adorar. No hay algo que lo defina con exactitud. Hay varias expresiones. Lo único que la más común es abodá. Abodá, que traduce como servicio, ministerio, obrar, laborar en relación a alguien que te sujetas conforme a su voluntad y para el cual fuiste adquirido. Ese es el servicio. O sea, el Señor está buscando con pasión gente que le sirva, que pueda trabajar, obrar, sujeto, sumiso a la voluntad del Padre. Que no haga algo diferente a lo que el Señor demanda. Y ese es precisamente uno de los puntos más importantes de todo aquel que es enviado. Cuando hablamos de un enviado, cuando hablamos de alguien escogido por el Señor para cumplir una labor, existe la expresión shaliach. Este enviado, diferente a la palabra malach, que también es enviado o mensajero, tiene unas características muy particulares. Y es que este enviado debe ser alguien sujeto por completo al Eterno, así como Mashiach, que dijo, todo lo que dice el Padre yo lo digo, todo lo que el Padre dice yo lo hago, el Padre y yo uno somos. O sea, el Shaliach nunca va a decir algo por cuenta propia, nunca va a decir algo diferente a lo que el Señor le demanda, nunca va a expresar algo que no esté dentro del orden de lo que el Señor establece. El momento en que el Shaliach dice algo diferente a lo que el enviador le estableció, deja de ser su representante y se representa a sí mismo. Y hasta ahí el Señor está con él. Ya es como se independizó. Este Shaliach o este enviado, esta persona que sirve, debe estar claro que el servicio en espíritu y en verdad debe ser dentro de estas características. Debe ser basado precisamente en este fundamento. No puede haber otro. Tiene que ser este en específico. La adoración no es un estilo o tipo de ritmo. Es un servicio genuino que surge del apego a Adonai, en base a un estilo de vida y trae como resultado una expresión real de Adonai en su vida. Un adorador, utilizo la expresión, aunque ya entendimos la corrección y lo que trata de decir, pero para que estemos conectados todavía con esta cita bíblica.
Un adorador tiene un estilo de vida formado en la palabra y que es disciplinado en ella. Por ello, tocar un instrumento, cantar, no es un momento, sino el resultado de la realidad de Adonai en sus vidas, y que los transmiten como servicio y no por emoción, basado en la Torá. En pocas palabras, alguien que sirve al Señor no lo está haciendo para sí mismo, no lo quiere hacer para exponerse, no es para darse a conocer, no es para destacarse. Lo hace precisamente para mostrar al Padre. Lo que está haciendo es simplemente una ofrenda. Ese es su servicio. Todo lo que hace lo hace para gloria del Señor. No busca el reconocimiento, el aplauso, el honor. No. Está lejos de todo eso. Está buscando que un pueblo sea el encargado de ser de bendición a todos aquellos que están distantes. El que sirve hace que el pueblo se conecte más con el Padre y después esa persona también sea un canal de bendición a otro. Era más o menos como lo que hacían los levitas. Los levitas, entendido de su compromiso, hacían que el pueblo se acercara, lo elevara espiritualmente, podía ser bendecido, y después el ciudadano o el judío, en este caso el israelí, puede ser de bendición a las naciones, porque son un sacerdocio. El sacerdocio de Israel es en función del mundo, y el sacerdocio de los levitas en función de Israel. Cuando vemos nosotros esa expresión de adorador dentro de la Escritura, lamentablemente es común el uso de la expresión música o músicos, la cual es un movimiento organizado de sonidos a través de un espacio de tiempo. La música desempeña un papel importante en toda la sociedad y existe en una gran cantidad de estilos, característicos de diferentes regiones geográficas o épocas históricas, y son parte de su cultura. Cada uno de los ritmos posee un origen y un propósito. Entonces, por más que nosotros queramos cambiarles las letras, el daño está hecho. Siempre que leemos las Escrituras nos damos cuenta que el Señor, cuando levanta y constituye a alguien, le da los recursos para que pueda ser un canal de bendición. Y en este sentido, si nos escoge es porque somos originales y tenemos algo que Él va a terminar de desarrollar. En nosotros está el potencial, y a través del Espíritu Santidad, entonces desarrollamos lo que el Señor ha colocado, y eso es a la disposición del Padre para poder servirle. Si es así, no tendríamos que estar copiando ni tendríamos que estar tomando del mundo algo para santificar al Señor. Sería un fuego extraño, sería algo ajeno al Padre. Y hay gente que regularmente toma parte de su cultura para exaltar al Señor. Y no lo ven malo. Pero el asunto no es que lo veas malo, el asunto es que la palabra lo condena. Tú lo puedes ver como tú quieras. El asunto es que la palabra establece claramente de qué forma hay que servir, en espíritu y en verdad. Como es en espíritu y en verdad, la emoción no juega. Y por lo tanto la cultura no me debería de afectar. No es que esto a mí me gusta, es que soy yo tan bonito, no sé qué. Todo esas son declaraciones del alma. Y esto no está sujeto al alma, porque es un servicio en espíritu. Y como es en el hombre interior, no está sujeto a emociones. Musas es la mitología griega, 9 diosas e hijas del dios Zeus, y Mnemosiné, la diosa de la memoria. Las musas presidían las artes y la ciencia y se enseñan que inspiraban a todos los artistas, especialmente a poetas, filósofos y creadores de sonido, a los cuales se les llamó músicos. Y eso es muy normal, ver en las iglesias los músicos. ¿Por qué no se corrige? Sin embargo, la misma palabra nos establece profecías que van orientadas a que esto lo cambiemos. Sofonía. Ahora, ¿qué sucede con esto? Cuando vemos nosotros todos los dioses en el Olimpo, o por lo menos los más conocidos, y este es el orden,
nos vamos a dar cuenta de unos en particulares que son estas musas que están dentro de todo este orden de dioses, y de allí el concepto de músicos, son las expresiones que se utilizan dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué dice la palabra? Hablando de todas estas expresiones paganas, dice que dentro de la presencia del Señor ni los tales pronunciemos. Ni los tales debemos declararlo. De allí que cuando llega a una congregación o a una keilá, una persona, y oímos su nombre, a veces nos llama poderosamente la atención. Y al oír su nombre, siempre tenemos el momento para hablar con la persona y preguntarle cuál es el origen de su nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces personas que aceptan al Señor, sus padres, colocaron nombres en honor a algo. No, es que fulano no podía tener un hijo, entonces ella le pidió a José Gregorio y le hizo el milagro y pum, parió. Y el muchacho lo colocaron José Gregorio. ¿Qué sucede? Él llega y todo el mundo José Gregorio, José Gregorio, José Gregorio, pero nadie sabe. Pero cuando uno le pregunta, uno dice, no, lo que pasa es que mi mamá hizo esto, que no sé qué, y fue mi abuela con mi mamá y me vistieron y llevaron y tal, y José Gregorio y para acá y para allá. Entonces, ¿qué sucede? Que precisamente como entendemos el trasfondo del nombre y que está atado espiritualmente a algo que es una deidad, que tiene que ver con idolatría, que tiene que ver con el paganismo, que tiene que ver con todo esto que es dañino espiritualmente, lo que hace el líder es simplemente declararle un nombre que le dé un propósito totalmente diferente. Y por eso se le cambia el nombre. Entonces ya la persona no se llamaría de esta forma, sino que le damos un nombre que tenga una base bíblica, que tenga algo, que cuando lo declare se le esté diciendo algo que va más acorde al Señor. Y rompemos con ese atadura y con esa maldición, porque el hecho de que haya aceptado al Señor no quiere decir que se acabó todo. Ojo, es justificado, pero todavía el rollo lo tienen guindado como el bacalao. Eso está ahí. Entonces hay una actividad que se hace donde la persona se le declara el nombre de ante los hijos de Israel y dice, bueno, ya no será llamado más fulano, rompemos toda esa maldición, todo lo que no sé qué tal, y se llamará su nombre, fulano de tal, delante de los hijos de Israel. Y ya ese nombre se olvida y se borra. ¿Por qué? Porque no queremos que siga atado a eso. No queremos que siga unido a esa maldición. Queremos bendición para la persona. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué me va así? ¿Por qué me va así? ¿Por qué pareciera que todos los carros me quieren atropellar? ¿Por qué que te llamas José Gregorio? Todas estas cosas nosotros tenemos que irlas corrigiendo. Todo esto hay que irlo corrigiendo. Y estas expresiones nos hacen daño. Y nos están haciendo muchísimo daño ante un plano espiritual. El hecho de que no conozcamos las leyes que se manejan dentro del plano espiritual no quiere decir que no se cumplan. Porque de hecho las naturales se cumplen consciente o inconscientemente. Nadie le explicó la ley de la gravedad ni nada por el estilo. ¿Usted va a quedar suspendido en el espacio? ¿Qué va para dónde? Para abajo como un mango. Y ahí va a quedar. ¿Por qué? No, que nadie me explicó la ley, que yo no sabía, que no fui a la escuela. Eso se va a dar igualito. Igual son las leyes espirituales. A pesar de que no las conozcamos, nosotros activamos cosas. Precisamente con lo que decimos y con lo que hacemos. Son principios que están. Y esos son los que nos atan, son las cosas que nos perjudican. Y si nosotros somos aquellos que vamos a ser utilizados para establecer ese servicio en espíritu y en verdad que el Padre busca, tenemos que empezar a depurarnos. Tenemos que quitar todo aquello que sea un obstáculo y que impide que el Señor pueda fluir para que nosotros entremos en ese proceso de santificación. Es la única forma. Sofonía 3:9. ¿Qué dice? En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Adonai y para que le sirvan de común consentimiento. Cuando nosotros vemos, en original aquí habla de Lashon Kadosh, el Señor va a devolver a los pueblos la lengua santa. ¿Por qué? Porque es que las lenguas vienen como consecuencia de lo que sucedió fue en la Torre de Babel. Entonces los idiomas no fue una bendición, vino como consecuencia de una maldición. ¿Qué sucede?
entendemos en un momento que ignorábamos o desconocíamos muchas cosas. Pero si ahora el mismo Señor nos está devolviendo la lengua santa y nos la está devolviendo con un propósito, para que todos invoquen el nombre de Adonai y para que le sirvan de común consentimiento. Se va a ver unanimidad a la hora de servir al Señor. Si eso es así, entonces vamos a llamar las cosas por su nombre. Pero el nombre del Señor para mí es sumamente importante, por lo que representa el Mesías. Y yo lo voy a llamar como es, porque tiene un nombre que es profetizado, tiene un nombre que es sobre todo nombre, y todo lo que establecen las profecías. Entonces eso yo no lo puedo obviar. Ahora los demás, ok, perfecto. Nos vamos corrigiendo poco a poco, pero este para mí es fundamental. Porque eso es lo que establece la Escritura. El Señor está devolviendo esa pureza, está haciendo que todos invoquen el nombre del Eterno y que le sirvamos de común consentimiento. Las profecías están por algo. ¿Por qué el Señor lo estableció? Él tiene un plan y nosotros nos hacemos parte del plan o simplemente empezamos a ser enemigos del plan, sin darnos cuenta. Durante décadas se ha utilizado el nombre de levitas para identificar a los integrantes del ministerio de alabanza en nuestras iglesias locales. La realidad es que la utilización del nombre levita no es el más apropiado para identificar a los instrumentistas y cantantes del ministerio. En la actualidad se está utilizando el nombre de salmistas, y lo coloqué entre comillas, para identificar al ministerio. Y esto no es una moda, sino por el restaurar de las verdades relacionadas con el tiempo profético que estamos viviendo. Levitas no, porque sabemos claramente lo que representa un levita. Pero el salmista, por lo que hacía, por lo que representa y eso, es como que mejor. No es que sea lo correcto, pero es mucho mejor, o lo más apropiado. David establece una función para los levitas relacionada al ministerio del canto y los instrumentos. Primera de Crónicas 23, 3 al 5. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Adonai, y 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Adonai, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Entonces no solamente que los establece, sino el para qué los va a establecer. Hay un orden, hay estos en tal función, estos en tal función, cada quien cumple un rol, y para eso el Señor los constituyó. ¿Ok? Estos son los hijos de Leví, sigue 23, 24 al 28, en la familia de sus padres, jefe de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Adonai. Porque David dijo, Adonai Elohim de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Adonai, en los atrios, en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Adonai. Entonces, todos los que estaban sirviendo, no era un asunto de que a mí me gusta, que yo quiero. Es algo escogido, había el establecimiento de un orden, cada quien cumplía con un oficio y ejercía un rol. Y ese rol que ejercía tenía que ser conforme a lo que estaba dictaminado por el Eterno a través de David. Y eso fue lo que se siguió. A la hora de servir, no podemos venir nosotros a improvisar. No podemos venir a hacer las cosas guiadas por las emociones y por los sentimientos. Oye, que lo haga fulano, que me da cosa con sultanito, que pobrecito. Esto aquí no funciona así. Aquí las cosas se hacen base a principios, con fundamentos claros, y en eso hay que ser muy estricto. Estricto porque es para el Señor. Si fuera un asunto para uno mismo, bueno, no importara. Pero como es para el Señor, las cosas del Señor son precisamente lo mejor. Pero delante del Señor, en el servicio,
lo que es ministerio, debemos estar claros cómo se hace. Muchos de estas personas dicen la misma palabra. Cuando vemos el caso de David y de otros más, dice que el Espíritu reposó sobre ellos, pero antes dice, y escogieron hombres con conocimiento del arpa, de esto, de aquello, tal, y el Espíritu estuvo sobre ellos. Entonces era una persona que tenía el talento, y ahora el Señor sobre ellos potencia ese talento, lo desarrolla, lo hace muchísimo mejor. Eso es otra cosa. Y con eso no quiero decir que no exista un milagro. De pronto hay una persona que tiene la disposición, el gozo, mire, y está ahí pegado y el Señor hace la obra. Sí, lo he visto también. No digo que no. Pero lo que establece la Escritura es que las cosas para el Señor tienen que ser con excelencia. Si yo quiero servir, yo tengo que procurar cada día ser mejor, superarme a mí mismo. No por los demás, es porque es para el Señor. Y como es para el Señor, lo que yo estoy haciendo es mi ofrenda. Y como toda ofrenda es la muestra de agradecimiento al Padre, yo quiero demostrar qué tan agradecido estoy. Cuando ofrendamos, ¿qué representa la ofrenda? Todo lo que ofrendamos, ¿por qué? Son acciones de gracia. La ofrenda simplemente representa nuestra gratitud. Y de allí nosotros entregamos. A través de lo que el Señor nos ha dado, estamos ofrendando. El que está en la puerta, miren cuántos porteros había con los levitas. El que está en la puerta no se debe sentir menos o peor que aquel que de pronto puede estar cantando. Porque no es así. A lo mejor tiene el anhelo, pero resulta que el Señor lo colocó en ese lugar. Y en ese lugar es que el Señor lo quiere. No tiene que sentirse menospreciado, no. El que coloca las sillas, el que coloca una mesa, el que barre, hágalo con gozo, hágalo con pasión, lo está haciendo para el Señor. Y los levitas también lo hacían. Los levitas limpiaban el tabernáculo, después le tocó limpiar el templo, tenían que recoger toda la sangre, tenían que recoger todos los desperdicios, todo lo que se sacaba de los animales. Y imagínense, ¿cuánto animal no sacrificaban diario? ¿Cuánta sangre? Y el olor que emana eso. Y eso es algo que los levitas tienen que hacer. Los levitas no eran unos artistas que estaban parados ahí firmando autógrafos. Era gente que servía. Era gente que estaba allí constantemente. El salmista es mucho más que un director de alabanza. Es el responsable de crear un ambiente propicio para que Adonai pueda manifestarse continuamente. El salmista tiene una unción profética y representa a Adonai por medio del don o el talento impartido. Tiene un corazón que aprendió a ministrar en lo secreto, a vivir en la intimidad en medio de la presencia del Padre y luego poder elevar a un pueblo y hacer descender la manifestación gloriosa del Señor. Quiere decir que tiene un doble propósito. Uno, no solamente elevar a un pueblo a un nivel espiritual mucho mayor, sino también hacer que la presencia del Señor descienda. Pero es una persona que con esa unción, con esa manifestación del Señor en su vida a través del don o el talento que le ha dado, una de las cosas que hace, entendido que lo que está aportando es una ofrenda, lo hace primero en secreto. Nosotros ofrendamos y damos todo primero en secreto delante del Señor y después públicamente. Eso que intimamos con Él, eso que presentamos al Señor, esa ofrenda que le aportamos, que ha salido de lo que el Señor nos ha dado a través de la palabra, primero lo hacemos con Él a solas. Con el Padre, Él y yo. Y luego, públicamente, entonces lo ministramos como acción de gracia. La primera vez que la palabra adorar aparece es en Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. No hace referencia a un cántico o coro, ni estilo de ritmo, sino a renunciar, entregar, sacrificar. Adorar en espíritu y en verdad es mucho más que cantar. Es respeto reverencial, es integridad, humildad, servicio, entrega, renuncia, sacrificio y obediencia.
¿Cuánto no le costaría a Abraham hacer lo que hizo? ¿Cuánto no le costaría? ¿Qué es lo que estaba presentando para poder ser instrumento en la redención? Recordemos, de allí va a salir un pueblo. Mientras más alto es el rol o el lugar que te va a dar el Señor, mucho más alto es lo que te va a pedir, mucho más grande es lo que te va a demandar. Si el rol o lo que tú vas a cumplir es una posición muy elevada, lo que te va a demandar como precio va a ser muy grande. Porque a mayor compromiso, mayor proceso. Hay que procesarte mucho más duro para que puedas estar a la altura de lo que vas a asumir. Por eso, cuando se asume el servicio a través del don que nos imparte, todo el proceso para poder operar en el don. Abraham fue escogido para que de él saliera un pueblo y tuvo que dar a su hijo. Ese fue el precio. El Mesías, para ser un instrumento, él tuvo que morir. Ese es el precio. Mientras mayor sea la posición, mayor es el precio que tienes que pagar. Por eso es que el Mesías está a la diestra del Padre, entendido de lo que era. Las palabras hebreas para adoración, recordemos que no hay una exacta, sin embargo, cuando empezamos a revisar las escrituras y empezamos a buscar en los originales, donde aparece adoración, cuando buscamos en el original, a veces aparecen expresiones diferentes a bodá. Aparecen palabras como samar, que traduce como adoración con instrumentos musicales, y lo coloco así, como aparece tal cual dentro del diccionario. Entendido que la palabra música es algo que deberíamos descartar. La palabra yadá, levantar las manos con agradecimiento. Esta expresión yadá, levantar las manos con agradecimiento, siempre que nosotros vemos en la escritura, hay momentos en los cuales la gente alababa y levantaba las manos siempre como tributo al Señor, siempre como la forma en agradecer, de exaltar, de destacar lo que el Señor hace, o de lo que el Señor hizo, o de lo que el Señor va a hacer. Pero era la manera como podían manifestar al Señor todo lo que había dentro de su ser. La palabra barak, arrodillarse o besar la mano, expresión como sagat, que habla de respeto reverencial, y la palabra shahat, que tiene que ver con el temor de Adonai. Entonces miren que una de las expresiones que su original, cuando leemos en adoración, es el temor al Eterno. Y eso es una forma de adorar, temer. Lo importante que es el hecho de servir al Señor en espíritu y en verdad, y todo lo que tiene que ver con cada expresión donde vemos la palabra adoración. ¿Y a qué está conectada? ¿A qué está ligada dentro de su lengua original? ¿Por qué el Señor tiene que restaurar la lengua santa como aparece en Sofonía? Para que podamos entender la dimensión de todo lo que el Señor plasma en la Torá. ¿Por qué? Tenemos versiones y las versiones nos muestran algo que no necesariamente es toda la base, todo el fundamento, la profundidad que hay en una expresión. Miren todo lo que podemos hablar de adoración en nuestras Biblias, pero miren lo que hay detrás de esa palabra. Y eso es lo que no vemos. Porque estamos leyendo adoración, pero no estamos viendo lo que hay detrás de esa expresión. David no solo estableció un nuevo sistema de servicio o ministración. Él obtuvo, mejor dicho, lo que la Biblia llama la llave de David. La meta de David no era establecer nuevas formas de adoración. Su meta era más elevada, era Adonai mismo, ser uno con él. David tenía pasión por servirle, era un perseguidor, uno que busca compasión y amor de Adonai constantemente. Por ello es fundamental entender el Salmo 50, 51 y 107. David lo que procuraba, más que un servicio donde pudiera darle gloria y honra al Padre, era un servicio que hiciera de que el pueblo pudiera presenciar la manifestación del Señor como Él la vivía. Era poder acercar al pueblo al Padre y que el Padre también se manifestara al pueblo. Era la unión entre todo lo que el Señor había establecido, había escogido como linaje, como nación santa,
para bendecirlo, que pudiera intimar, que pudiera acercarse, que pudiera ser uno con él. Él no solamente quería servir, él no solamente quería prestar al Señor una ofrenda, dar al Señor algo que estaba dentro de su ser. David pensaba en todo un pueblo. No solamente era él. O sea, él lo que buscó es encontrar la manera de cómo llegar y ser uno con el Señor, y de esa forma hacer que el pueblo también se hiciera uno con el Señor. Entonces ese amor al Señor y al pueblo, para que todos pudieran ser uno, es lo que hizo que David se ganara el título de ser el hombre que tenía el corazón que amaba al Señor. El rey David entendió el corazón de Adonai y supo mover la mano del Eterno en favor del pueblo, estableciendo un sistema de alabanza y adoración constante delante del arca de Adonai. Esta llave abrió los cielos no solo sobre David, sino sobre todo Israel. Es fundamental entender Primera de Crónicas 9:33, 16:37, 23:30 y 31 y capítulo 24, versículo 3. Eso nos habla de todo lo que tiene que ver con David. Hablar un poco de la llave de David, que más adelante vemos las llaves del reino. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. No se levantó, fue levantado. El ungido del Elohim de Jacob, el dulce cantor de Israel. Miren cómo el Señor define o identifica a David. El dulce cantor, el ungido, el que fue levantado. O sea, David no procuró algo personal. Él lo que procuró siempre fue pensando en el pueblo del Señor. Y nos hace recordar mucho a Moisés. Cuando el becerro, ¿qué le dijo el Señor? Allí está ese tu pueblo. Tu pueblo. Será el tuyo porque era el del Señor, no el de Moisés. Y en cuántas oportunidades el mismo Señor no le dijo, yo lo destruyo y de ti saco otro pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? No vayas a hacer eso. Para que después las naciones digan que los sacaste y los mataste. Y lidió con ese pueblo. Y todo lo que tuvo que pasar, precisamente por ese pueblo. David igual. Y uno de los casos que por supuesto siempre es muy interesante y muy valioso es el Mesías. De hecho, el Mesías lloró mirando desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén, viendo y diciendo cómo no entendieron su visitación. Ese es el amor hacia un pueblo. Ese es el corazón del que sirve. La persona que presta servicio, si no ama, no puede servir. Porque el amor es lo que hace que podamos tener la paciencia, la fortaleza, la esperanza y todo aquello que hace que miremos un poquitico más allá. El amor lo que hace que tengamos un buen ojo para ver las virtudes, las bondades de mi hermano y no sus errores. Para verlo no como está en el momento, sino hasta dónde puede llegar si desarrolla una vida como creyente conforme a la Torah. El amor es la que nos hace soportar la debilidad de la fe de una persona, los errores y tantas cosas. Ese es el corazón de un líder. Ese es el corazón de alguien que sirve. El que sirve nunca busca algo para sí mismo. El que sirve siempre está pensando en el otro, en el colectivo, en el beneficio, en la bendición para otro. Cuando nosotros empezamos a ver las escrituras, vemos los hijos de Fares, que en los originales aparecen los hijos de Pérez. Ese es el apellido más auténtico que puede haber en la Biblia, el apellido Pérez, más bíblico. Y esa expresión, los hijos de Fares, Fares significa los que se paran en la brecha,
los que muestran un camino, los que abren un camino, son los que se ponen en el medio como que para proteger del que viene y se beneficia el que está atrás. El que sirve es precisamente alguien que se puede parar en la brecha para bendición de otro. Y eso fue lo que hizo el Mesías. Por eso es que el Mesías, cuando nos habla en la Escritura, una de las cosas que él establece es que el Padre nunca desecha ni a la caña quebrada ni al pabilo que humea. ¿Por qué no? ¿Por qué la caña quebrada no sirve? Porque cuando iban a hacer las flautas y todo esto, que se probaba la caña, no podía tener ninguna fisura. Y en el momento que soplaban, si había algún huequito, cuando la metían en agua, soplaban y había algo que saliera, inmediatamente esa caña se rompía y se botaba. Porque de ahí no podía salir ningún ruido. De ahí no salía ningún sonido que fuera aceptable. Sin embargo, el Señor dice que Él no desecha la caña quebrada. Quiere decir que a pesar de que tenga una rotura y para el hombre no emite nada bueno, para el Señor sí. En el Señor hay oportunidad. Y dice, no desecha el pabilo que humea. ¿Por qué? Porque el pabilo que se colocaba sobre las tazas de aceite para poder encender y ser una mecha, tenía que estar en condiciones favorables. Pero si ese pabilo estaba húmedo, humeaba, no servía. Y el Señor dice que el pabilo que humea tampoco lo desecha. En pocas palabras, en el Señor todos tenemos la capacidad de dar luz. Todos tenemos la capacidad de emitir un sonido para su gloria y para su honra. Porque el Señor no hace ni acepción ni excepción. Lo que sí necesita es gente que esté dispuesta, gente que le ame, gente que el Señor sea lo más importante. Que entendamos que cuando somos escogidos por el Señor y para el Señor. No para los hombres. Todos nosotros cometemos errores. Si usted coloca la mirada en su líder, lamentablemente, mañana o pasado, usted se va a sentir mal, frustrado. Porque usted se va a dar cuenta que ese también es un ser humano. ¿Es que cree que nosotros caímos de qué planeta? Nosotros somos de aquí. Nosotros comemos, dormimos, tenemos una vida normal como cualquier persona. O sea, la persona cree que uno sale de aquí y se mete en un cuarto oscuro, empezar a orar y darse golpes de pecho y a comerse los rollos de la Torá. Pero si nosotros estamos prestos, si nosotros entendemos lo que representa el servicio y el precio que debemos pagar, el Señor nos va a usar. Para servir al Señor no hay preferidos. Al contrario, cuando nosotros pensamos que no podemos servir, es cuando somos los mejores para servir. Porque el que piensa que no puede servir, no depende de sí mismo, sabe que no tiene nada que dar. Y ese se aferra más al Señor y depende más del Señor. Ese es el mejor. En cambio, el que piensa, si yo lo que sé tocar es como nadie, y yo canto como bueno, pues, usted depende de su don, usted depende de su talento. Su talento y su don es su confianza, es su bastón. Cuando nosotros aprendemos a depender del Señor, entonces puede hacer de esas voces, de esos instrumentos, algo glorioso. Por eso nosotros no podemos ser independientes al Señor, debemos estar compenetrados, dependientes totalmente a Él. Por eso es que el mismo Mesías dijo, apartados de mí, nada puedes hacer. Cuando nosotros decimos, Señor, pero ¿qué puedo hacer yo? No te puedo servir, yo no soy digno, no sé qué. Ese es el indicado. Ese es el que yo quiero. Él no tiene nada, no depende de nada. Ese va a depender totalmente de mí. A ese es el que yo puedo formar, a ese es el que yo puedo levantar. Ese es el más indicado. 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oramos con nuestro hombre interior, pero también con el entendimiento para poder obtener de la palabra todo aquello que el Señor está estableciendo, para poder orar con un fundamento.
Cantaré con el espíritu, o sea, yo canto con mi hombre interior, pero también con entendimiento, o sea, mi canto y mi oración deben tener un fundamento, deben tener una base, para que lo que fluya, lo que salga de mí, sea para glorificar y bendecir y exaltar al Padre. Tiene que ser de nuestro hombre interior, porque es un servicio en espíritu, pero tiene que ser también un servicio en verdad. Tiene que ser una oración, tiene que ser un canto en espíritu, pero también tiene que ser con entendimiento. Tiene que haber algo que sustente lo que nosotros estamos dando al Señor. Recordemos que lo que estamos dando es una ofrenda. Y lo que cuenta en la ofrenda no es la ofrenda en sí mismo. Lo que cuenta en la ofrenda es la actitud del que está ofrendando. ¿Recuerdan cuando la viuda fue a ofrendar? ¿Qué dijo el Señor? Y sin embargo, cuando entregó, ¿la cantidad era mayor o menor? Menor. ¿Pero por qué Él dice que ofrendó más que los demás? Porque lo dio todo. Porque la actitud fue, lo más importante es el Señor. En cambio, aquellos es verdad que dieron mucho, pero ojo, dieron de lo que les sobraba. En cambio, la viuda dio de lo que no tenía. Y muchas veces el Señor nos demanda así, darlo todo por el Señor. ¿Se acuerdan cuando el profeta llega a casa de la viuda? Y el profeta llegó, hazme comida. ¿Qué es lo que le respondió ella? Lo que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. La viuda le dice al profeta, lo que tengo es un poquito de harina, un poquito de aceite. Esto lo hago y a morir. Cuando ella dio de donde no tenía al instrumento del Eterno, la bendición fluye. Porque lo que se toma en cuenta es la actitud, no lo que dio. Por eso es que el Señor, cuando se va a ofrendar y se llega al templo, ¿qué es lo que dice? Que revisemos nuestro corazón. Si tú tienes algo contra fulano, primero ve, ayuda, haz esto, aquello, y después presenta tu ofrenda. Porque en esa condición lo que tú estás presentando, lo importante no es lo que presenta. El corazón del que está llevando lo que está llevando, la actitud, eso es lo importante. Y esta mujer tuvo esta conducta, tuvo esa actitud, y le dio primero al hombre del Señor. Y dice que no faltó nada. Dice que en ese lugar siempre la bendición del Señor estuvo. Ahora, tenemos que estudiar entonces la unción del profeta para entender cómo en las manos del profeta, dependiendo de la actitud del que está frente al profeta, trae como consecuencia toda esta bendición. Eso es otro tema. Porque es que los principios son principios y eso se van a cumplir. Y si tú sabes cómo dar las teclas, simplemente la bendición viene. Por eso yo no creo que tengamos que violentar la Torá para que el pueblo sea agradecido y para que el pueblo dé al Señor lo que es del Señor. Si nosotros entendemos lo que representan los diezmos, lo que representan las ofrendas, lo que representan las primicias, los damos en su tiempo y entregamos lo que realmente el Señor pide, yo no tengo que estar poniéndome aquí a inventar aquí a que hagan votos y pactos y cosas raras. Son simplemente herramientas de alguien que está ignorando cómo se manejan las finanzas y cómo el Señor multiplica las cosas. El servir o el servicio, la palabra es abodá, pero también aparecen expresiones como sharat, serat, melaká y yad. Por ende, al ver estas expresiones hay tres tipos de personas que sirven. Y son, uno, el esclavo, que es aquel que está obligado porque no tiene otra opción y por ende su trabajo es parte de su vida y otro decide por él. El siervo, que es aquel que sirve porque se le indica pero a cambio de algo y decide aceptar o no, por lo tanto no está obligado pero es por interés. Y hay varios tipos de siervo, y el mejor, el más elevado, el que llamamos, el que establece la escritura como mesharet. Y el hijo, no tiene la obligación ni se le paga por ello, ya que él es el beneficiario de todo y lo hace porque es un honor. Por lo tanto, es su decisión. Dependiendo de nuestra conducta es como somos vistos delante del Señor. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo quiero hacer? En verdad, ¿qué es lo que hay dentro de mí cuando yo quiero servir al Señor? Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón
hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando estamos sirviendo, todo lo que estamos haciendo es ¿para quién? Si estamos entendidos que es para el Señor, vamos a querer dar y hacerlo mejor. Porque estoy entendido que es para el Señor, que no es para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré recompensa. Yo no lo estoy haciendo para que el Señor me recompense, yo lo estoy haciendo para el Señor por gratitud. Pero cuando estoy claro y lo hago para el Señor, activo un principio y la recompensa viene. Pero no fue pensando en la recompensa, fue pensando en la gratitud en el Señor, en su gloria, en el honor que me da de poder servirle. Pensando en todo lo que representa para mí el Señor, mi actitud al hacerlo, lo hago que se activen esos principios y la recompensa venga. Y dice, porque al Mesías el Señor servís. ¿Por qué al Mesías? Porque recordemos que como instrumento de justificación y por ser el rey de ese reino, al Mesías proféticamente servimos. Primera de Reyes capítulo 12, versículos 29 al 33. Primera de Reyes 12, 29 al 33. Y puso uno en Betel, está hablando de Jeroboam. Recuerden cuando Jeroboam, Roboam, hay la división, casa de Israel, casa de Judá, todo lo que sucede. Jeroboam puso uno en Betel y el otro en Dan. Son altares y una serie de cosas. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Miren que lo que dice no es que hubo una transgresión. Dice que lo que se hizo fue un pecado o causa de pecado. También hizo casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un cambio dentro del sistema de servicio. Ahora hay otro sitio, ahora son otras las personas que sirven. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Y cómo fue catalogado eso? Como un gran pecado. El Señor se olvidó de ellos. Y a partir de aquí vamos a empezar profeta tras profeta, yendo a casa de Israel. ¿A qué? ¿Que dejaran qué? Los lugares, el servicio que se inventaron, las fiestas que se crearon, los sacrificios que ellos mismos se inventaron. Eso es lo que sea un profeta. Dejen de hacer esto, no celebren esto lo están inventando, esto salió de su propio corazón, esto no es así. ¿Por qué? Porque el profeta es el que te hace rectificar cuando te apartas del camino, pero tiene que conocer el camino. Porque tiene que saber hacia dónde te va a direccionar. Es la persona que está entendida dónde está ubicado, en qué tiempo, en qué lugar para poder operar. Y este profeta, que vamos a empezar a ver pasearse por toda casa de Israel, y siempre vamos a ver que son llamados, es precisamente para que el pueblo se aparte de todo esto que surgió del hombre y vuelvan otra vez al camino del Señor. Y vuelvan a servir como tenían que servir. Por eso cuando el Señor se encuentra con la samaritana, ¿qué le dice? Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿cuántas cosas se hacen hoy día que no están dentro de la Torá? ¿Cuántos lugares, cuántas casas, cuántas fiestas, cuánta gente sirviendo fuera de lo que el Señor determina? Y si en este tiempo fue un gran pecado y el Señor dio la espalda, la pregunta es, ¿y hoy día no es igual? Si el Señor sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Si en el Señor no hay sombra de variación.
Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor para este tiempo? Nosotros tenemos que aprender a cortar con todo esto que nos separa, despegarnos, romper, como dice en la Escritura, despojarnos de todo ese peso del pecado que nos asedia, para poder servirle como el Señor se lo merece, en santidad, en integridad. Pero para eso tiene que ser una persona comprometida con el Señor. Alguien que esté claro que el Señor sirve, que no sirve al hombre, que sirve al Padre. Alguien que es íntegro, que está comprometido, que es responsable. Pero hoy vemos que la gente lamentablemente tiene más compromiso con hombres que con el mismo Señor. Pero uno no le puede cerrar el reino a nadie. Mi deber era compartir y decir lo que la palabra establece. Yo cumplo con mi deber. Y la otra persona decide. Pero no se puede presentar delante del Señor y decirle, es que a mí nadie me habló de esto. No, un momentito. Yo envié gente. Y tú me diste en la espalda. Porque para ti, y lo que tú expusiste era que a ti te cortaba la organización. Y eso es como negarme. No porque lo dijeras, pero sí con las acciones me diste en la espalda. Y yo pienso que esas son las reflexiones que nosotros deberíamos sacar. Lo que dice la palabra. Así me deje mi padre, mi madre, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, todo. Yo nunca le voy a dar la espalda al Señor. Esto es pasajero. Todo esto es circunstancial. Todo esto lo podemos tener hoy. Pero mañana, nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor. ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué le vamos a decir? Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ese es el espíritu de Babel. Hagamos un nombre. El reconocimiento propio. Yo nunca he entendido la gente que tiene que promoverse para hacerse un nombre. Levíticos 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño, que él nunca le mandó. Y salió fuego de delante de Adonai y los quemó y murieron delante de Adonai. Nadab y Abiú, vimos ayer, ¿cómo estaban ubicados? Al este, frente a la entrada. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, todos allí. Levitas, escogidos, constituidos, el honor de estar frente del servicio, y sin embargo, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él nunca les mandó. ¿Qué hizo el Señor? Salió fuego delante de Adonai y los quemó y murieron delante de Él. Si estos, siendo levitas dentro del orden, preparados, colocados por el Señor, hicieron esto y presentaron un fuego extraño, ¿qué queda para alguien diferente? Pongamos el caso que es verdad, que no muera la persona, pero de que es un fuego extraño y de que el Señor lo rechaza, lo rechaza. De que lo que están haciendo no agrada al Señor, claro que sí, no lo hizo Jeroboam y no fue un gran pecado. Así sucedió. Y esto es un asunto, por eso es que digo que no se manejan los sentimientos y las emociones. Cuando cayeron, el Señor llamó a Aarón y ¿qué le dijo? Recógelo, así como recoger algo. Recógelo, ponga fulano y fulano y que siga esto. O sea, no le dio tiempo ni siquiera a llorar a los muertos. Jeremías capítulo 7, versículos 21 al 26. Así ha dicho Adonai de los ejércitos. Así ha dicho Adonai de los ejércitos. Estos son los profetas que a mí me gustan. Elohim de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocausto y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, oíd mi voz y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien.
y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿A qué fueron enviados los profetas? A que oyeran la voz, a que fueran por pueblo, a que estuvieran en todo camino para que las cosas le fueran bien. Sin embargo, ¿qué hizo el pueblo? No oyeron ni inclinaron su oído, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón, fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué hacían los profetas? Y dice, y sin cesar, pero no me creyeron. Dice, y envié todos los profetas mis siervos. ¿A qué le enviaron estos profetas? A corregirlos, a que enderezaran el camino, a que rectificaran, a que ellos estaban haciendo cosas que el Señor no les demandó. Y dice que no oyeron a los profetas. El profeta los llamó, los confrontó para que rectificaran. Y sin embargo, ¿qué hizo el pueblo? Caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón, y fueron hacia atrás. ¿Pero a qué estaba siendo enviado el profeta? A enderezar, a corregir, a que meditaran, a que reflexionaran que lo que estaba haciendo estaba fuera del orden. Que todo lo que estaban presentando el Señor no lo había establecido. Y que lo que estaban haciendo era producto de escuchar sus propios consejos, la dureza de su corazón. Y eso trajo que fueran hacia atrás y no hacia adelante. Ese es el profeta. Porque para eso esa es la esencia de un profeta. Cuando estudiamos detalladamente y con objetividad las Escrituras, nos damos cuenta de lo que representa servir y la gran responsabilidad que amerita el mismo. Para ello, Adonai escoge y procesa una persona, le imparte un don o un talento para cumplir una tarea y de esa forma lo constituye para ejercer un rol. Nunca la apariencia, la simpatía ni la improvisación han sido las formas apropiadas y bíblicas para que una persona ejerza una tarea, porque sería reconocido en lo terrenal, pero totalmente ilegítimo en lo celestial, que de allí proviene el llamado y la tarea. Delante del Señor, cuando quiera rendir cuenta, es totalmente desconocido. Vamos a ver. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es necesario conocer la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, este es en el final, pero en el momento que ellos están, ojo, haciendo milagros, sacando demonios y profetizando, ¿quién en la congregación puede pensar que el Señor no lo conoce? ¿Quién puede decir, este es un hacedor de maldad? El asunto no es lo que veamos. El asunto es lo que el Señor establece. Todo lo que hacen, y sin embargo, ¿qué dice el Señor? Nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque lo importante es hacer la voluntad del Padre. Lo importante es hacer la voluntad del Padre. Si la gente piensa que como el don está operando, todo está bien. El don opera porque es que eso no cesa. El don y el llamado es irrevocable. Tú puedes estar operando en el don y el don va a seguir actuando. Porque eso es algo que te estableció el Señor, eso es algo que no va a parar. El asunto es si estás dentro o estás fuera. El don es la manera como nosotros servimos, pero el estar fuera o estar dentro depende de nuestra actitud como hijos de hacer la voluntad del Padre. Y eso es algo diferente al don. El don puede estar operando y el Señor me usa. Yo puedo decir, oye, no, tremendo, yo estoy ya en el reino ya. Si no estás haciendo la voluntad del Señor, estás fuera.
Porque el don depende de sí mismo, es lo que da el Señor, y Él simplemente actúa. Así de fácil. Pero cuando nos presentemos delante del Señor, entonces vemos quién es quién. Se pareciera que lo que le da confianza, garantía o de alguna manera como que paz a la persona es que dice, oye, pero es que el Señor me está usando porque yo sigo orando y se sigue sanando y sigo sacando demonios. No confundamos la operación de un don a cómo estoy yo delante del Señor. Hechos 19, versículos 15 y 16. Pero respondió el espíritu malo y dijo, a Yehoshua conozco y sé en quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Una cosa es que dentro del plano terrenal, la gente nos acepte y nos reconozca por algo. Y otra cosa es en el plano espiritual. En el plano terrenal, en la organización, en la televisión, en las pancartas aparece. Eso aparece en pancartas, aparece en televisión, aparece por todas partes. Terrenalmente es reconocido, es visto, se aplaude. Pero espiritualmente no. Y a nosotros lo que nos interesa o lo que nos debe llamar poderosamente la atención y trabajar en ello es que seamos reconocidos y establecidos en lo celestial, no en lo terrenal. Lo terrenal es una consecuencia. Cuando salieron los 70 y regresaron, llegaron asombrados. Señor, que sacamos demonios, hicimos todo esto. ¿Y qué dijo el Mesías? No os asombréis de esto. Ojo, lo que sí deben estar pendientes de qué, que sus nombres estén inscritos en el libro. Yo puedo terrenalmente ser reconocido como alguien, porque dentro de la organización yo tengo un puesto, un lugar, tengo un nombre, o en el sitio donde yo esté. Pero lo importante no es que yo sea reconocido aquí, lo importante es que yo sea reconocido arriba, delante del Señor. Eso es lo importante. Porque aquí yo puedo recibir el reconocimiento y el aplauso del hombre, pero ahí se acaba todo. Mi propósito, mi vida es ser parte del reino. Y una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar al reino. No sea que nos pase como esos, ¿no? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y esa fue la cita que yo le di a mi amigo. Yo le dije, tú no puedes servir a dos señores. O tú te defines y sirves al Señor, o simplemente sigues sirviendo a la organización. Lo que te garantiza la entrada al reino nunca va a ser la organización. Primera de Samuel 16:7. Y Adonai respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Adonai no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Poder tener el discernimiento para saber lo que el Señor desea y busca en nosotros no está en la apariencia. El discernimiento para ver más allá, para ver la actitud, para ver ese corazón, para saber lo que realmente está el Señor anhelando de alguien. Por eso una de las cosas que me gusta mucho de David es precisamente eso, que tenía el corazón que agradaba al Señor. Y ojo, David no era perfecto. David era un hombre que cometió errores, pero ojo, él siempre buscó el perdón y la rectificación. Él fallaba, inmediatamente buscaba ponerse a cuenta con el Señor, porque está entendido que el Señor no se da cuenta del error cuando lo confesamos. No, el Señor ya sabe que cometemos el error. Lo que está esperando a ver cuál va a ser la actitud mía frente al error. Si lo confieso, me lo callo. Y si el Señor busca el corazón, lo que está dentro de nuestro ser, entonces una tarea bastante fuerte. ¿Por qué bastante fuerte? Porque el discernimiento y la conexión con el Padre para entender a quién está colocando el Señor no es cualquier cosa. ¿Por qué no es cualquier cosa? Porque si el mismo Samuel casi que se da un pelón, que era Samuel,
¿Qué queda de otro? Y este sí era un profeta. Y casi que se equivoca. El llamado a Samuel, ¿cuál fue? Momento, no mires a su parecer. Y era un profeta. Entonces imagínense el discernimiento, la conexión con el Señor, el estar íntimamente ligado con el Padre para poder entender quién es quién. Efesios 4, versículos 11 y 12. Y él mismo, ¿quién? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El hecho que esté escrito así, y vemos en otras partes que se escribe en otro orden, no quiere decir que esto sea lo más grande y después viene a menos. Y no es porque lo esté defendiendo porque la cita del maestro esté de último. Si el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es con el propósito de perfeccionar a los santos. Quiere decir que todos los dones, todos, no hay ninguno, porque si no, si el perfeccionamiento de los santos fuera simplemente por el pastor, entonces solamente hubiera colocado pastores. Quiere decir que todos los dones operando son necesarios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos los dones son necesarios, cada uno cumpliendo su rol. Lo que a mí me aporta mi pastor no es lo mismo que me va a aportar mi maestro. ¿Por qué? Porque lo que aporta el que es pastor es producto del don de pastor y en base a eso fluye. Y lo que me va a aportar a mí el maestro es en base al don de maestro. Y lo que va a fluir de él es precisamente la unción de maestro. Y así el del evangelista, el del profeta, el del apóstol. Cada quien, cada uno en su don operando. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo soy maestro, yo no puedo estar poniendo a inventar, hacer algo que no es mi rol. Porque ¿de dónde voy a sacar? ¿De dónde voy a dar si es algo que no está operando en mí? Si el Señor no me constituyó de esa forma. Ahí el ser respetuoso, temeroso del Eterno, pero también honestos con nosotros mismos. Esto no es un asunto de figurar. Si queremos aprender a servir en espíritu en verdad, tenemos que aprender a ser honestos, sinceros con nosotros mismos. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu de Santidad: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Porque si estos estaban orando, ministrando al Señor, ¿por qué ellos no hablaron? Porque ¿quién es el que constituye? El Espíritu de Santidad. Y aquí cuando vemos nosotros en Efesios, ¿quién fue el que constituyó? El mismo Señor. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros vemos tan fácil, tan a la ligera, de un plumazo que otro constituye a una persona? O sea, hombres dándose y repartiéndose gloria. Si son cosas que no deberían ser. Si tenemos respeto y temor al Señor. Si entendemos que no es el que dice Señor, Señor, en que entra el reino, sino que hace la voluntad del Padre. Entonces deberíamos ser como que más responsables. Más comedidos a la hora de hacer algo. Ahora, que el Señor establezca, constituya a alguien y de esta forma empiece a operar, y alguien de autoridad, luego de haber impartido Shemijá, confirme el don, eso es otra cosa. Hebreos capítulo 5, versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Adonai, como lo fue Aarón. Servir, ministrar, es una honra para nosotros. Somos honrados por el Señor cuando nos da el privilegio de poder servir. Pero el poder servir y el ser honrados por el Señor es algo que no tomamos para nosotros mismos ni nos ponemos. Yo no me coloqué. El Señor fue el que me dio el lugar y me honró, dándome el privilegio de poder servirle. Como dice la Escritura, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Adonai. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos.
No son los hombres los que nos llaman. Es el Señor. Números 11, 16 y 17. Entonces Adonai dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Vemos que el Señor es el mismo que vuelve a constituir. Ahora, una persona de autoridad puede constituir a alguien para que cumpla una función dentro de la congregación. Bueno, vamos a organizar un grupo que se encargue de atender esto, de hacer esto. Eso es una cosa. Y otra cosa es otorgar o impartir un don. Una cosa es que cumplamos con una tarea y otra cosa es que tengamos un don. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces Adonai descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Entonces vemos que el Señor fue el que los constituyó, habló a través del hombre establecido para llamar a todos aquellos que el Señor quería levantar precisamente como hombres que guiaran, que fueran de apoyo dentro de la labor que iba a ejecutar Moisés. Primera de Samuel, capítulo 6, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Adonai venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cómo David podía hacer eso? Solamente alguien escogido y que el Señor le haya dado precisamente estas herramientas y recursos puede ser usado por el Señor. ¿Por qué? Porque todo en lo espiritual se sujeta a leyes, a principios espirituales. Si es escogido por un hombre, establecido por un hombre, lo que haga no afecta en los planos espiritual, porque lo espiritual no se sujeta a él porque no lo reconoce a él. ¿Recuerdan la cita que leímos en Hechos? Cuando dicen, bueno, nosotros sabemos quién es Yehoshua y a Pablo lo conocemos, pero tú quién eres. En el plano terrenal puede ser reconocido, puede ser aceptado, pero en el plano espiritual no. Y lo que importa es precisamente que en el plano espiritual seamos no solamente reconocidos, sino establecidos, constituidos, para poder operar en el terrenal. Y allí el hecho de estar conscientes y claros con la posición que el Señor nos da. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Si algo que nosotros debemos procurar para poder servir al Señor es precisamente que sean nuestras acciones las que demuestren al Padre cuánto le amamos. Decir al Señor que le amamos con nuestros labios, pero que nuestras acciones, nuestro comportamiento sea totalmente diferente a lo que decimos, simplemente es hipocresía. Yo tengo que ser sincero con el Señor y empezar a ajustar mi vida para que vaya mi palabra en concordancia con mis acciones, que todo vaya unido. No es una cosa lo que pensamos, otra cosa lo que decimos y otra cosa lo que hacemos. No puede existir ese desfase en nuestra vida. Nosotros debemos estar claros que lo que estamos pensando es conforme a la voluntad del Padre, que lo que estamos hablando es la palabra del Señor y que lo que estamos haciendo demuestra realmente el compromiso que tenemos con el Padre. Si solamente van a ser palabras muy bonitas, yo te amo, Señor, te necesito, Señor, qué grande es el Señor. Ok, perfecto, pero no está la vida que represente y que muestre realmente que lo amas. El mismo Mesías lo estableció. El mismo Señor lo enseñó. ¿Qué dijo? El que me ama guarda los mandamientos. Entonces, si queremos demostrarle al Señor que le amamos, pasemos de tanto hablar a acciones que demuestren que realmente le amamos. Adonai no busca alabadores, busca adoradores. Él busca aquel que desea servirle íntegramente con disciplina como resultado de la revelación por la intimidad con Él. Estamos hablando de la cita bíblica. No es que Él esté mal alabar ni nada. Estamos hablando de la cita bíblica, que el Señor no está buscando alabadores, sino adoradores por lo que representa el adorador o el que sirve. Recordemos que alabar lo hace todo el pueblo, porque todos debemos ser agradecidos.
La verdadera adoración, que es servir, nace del hombre interior y no del alma ni de las emociones. Por eso es en espíritu y en verdad, la cual está sujeta a principios, los cuales cuando se practican desarrollan la madurez. Entonces toda adoración o todo servicio tiene que surgir del hombre interior, tiene que estar sustentado en principios conforme a la Torá, no viene del alma ni de las emociones, sino que viene de lo que el Señor establece para tomar de allí la base en la cual va a estar sustentado la manera en que estamos operando. Mateo 4:10. Entonces Yehoshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Ahora, cuando nosotros vemos esta expresión del mismo Yehoshua a Satanás, miren que dice: a Él solo servirás, utiliza la palabra teabet, que es la segunda construcción o declinación del verbo labot. Es decir, en este caso, el Mesías lo que le está diciendo es que el tipo de servicio más elevado tiene que ser más fuerte, más profundo. Además se lo está recalcando: tú a Él solo servirás. O sea, no solamente le está diciendo Yehoshua, vete porque aquí está el Señor, tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Esa palabra, solo servirás, es un asunto de un servicio más elevado, más fuerte, más profundo. Amerita mayor compromiso, mayor responsabilidad. Amerita más pasión, más entrega. Y eso es lo que el Señor le está diciendo, para que podamos entender la dimensión de lo que representa el servir al Señor, que no es cualquier cosa. Mateo 20, 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.